Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com donde hablamos, como su nombre lo dice, en profundidad de temas del ámbito nacional e internacional, económico, judicial, deportivo, no escapa a eso, y precisamente hoy vamos a tocar un tema relacionado con el tema de la semana, la participación de la selección en el Mundial de Qatar. Tengo a dos distinguidos invitados en esta mesa aquí en profundidad. Tengo acá a don Daniel Jiménez, quien es uno de nuestros periodistas en teletica.com de deportes. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros acá. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Un saludo para usted, para Kenneth Barrantes, para todos los que están igual de sorprendidos como yo. Yo es que lo decía en otras transmisiones de teletica.com, no supero ese 7-0, pero aquí estamos para desgranar la realidad, la triste y cruda realidad de la selección nacional. Y don Kenneth Barrantes, que ya también está por acá y que ha estado en otras participaciones en esta plataforma de teletica.com. Muchas gracias por estar con nosotros, don Kenneth. Muchas gracias a usted, Rodolfo, y a Daniel por darme la oportunidad de la invitación de poder expresar un poco lo que a todos nos tiene un poco o muy indignados, que fue el comportamiento de nuestra selección en su primera presentación en el Mundial. Y bueno, vamos a analizar qué fue lo que posiblemente desde nuestra perspectiva sucedió en ese partido. A la pregunta de trabajo de hoy, que es ¿por qué España nos goleó? Yo puedo escuchar y he escuchado muchísimas explicaciones que van desde lo estructural, ¿verdad?, de falta de preparación desde hace mucho tiempo, de improvisación, hasta lo puntual, hasta el planteamiento que se hizo el miércoles en el partido ya en la cancha. Con ustedes quisiera empezar precisamente por lo puntual. Quisiera preguntarles, ¿qué pasó en la cancha? Empiezo con usted, don Kenny. ¿Qué pasó en la cancha? En el hombre a hombre, en el 11 contra 11. ¿Qué pasó que hizo que España nos goleara? Bueno, lo primero que hay que decir es que la calidad siempre se impone, ¿verdad? Y claramente eso fue lo que España pues demostró en su planteamiento, en su estilo de juego, en su modelo de juego, y colectivamente, tanto colectivamente como individualmente, ¿verdad? Es un equipo que tiene jugadores de muy buen pie, de otra estructura, ¿verdad? Porque España es un equipo o una selección que se ha preocupado mucho por el juego elaborado, por el juego de pie a pie, y evidentemente nosotros nos equivocamos en el planteamiento. ¿Por qué nos equivocamos en el planteamiento? ¿Cuál es el problema en el planteamiento? Porque dejamos espacios, no presionamos, cuando salíamos a presionar salíamos a destiempo. Los traslados en la referencia de la pelota se hacían no con mucha intensidad, el bloque a veces estaba muy profundo y España es un equipo que tiene muy buen pie, o sea, el juego elaborado es constante. Vamos a empezar línea por línea, don Kenny y Daniel. Empecemos por la portería. ¿Keylor Navas era sí o sí el portero titular? Sí, para mí sí. ¿Por qué el portero titular, pese a que tenía 6 meses o muchos meses de no jugar en la cancha, ya en un partido? Porque se le respeta la trayectoria, porque entrena con los mejores del mundo, porque todos creíamos que ese era el ideal, o sea, ningún otro, y el que me lo diga yo lo puedo cuestionar, ningún otro estaba pensando... Aunque estuvieras tanto tiempo en banca. Es el mejor portero que tenemos nosotros. Es mejor que cualquiera de las opciones que había, partiendo del hecho que otros estaban más activos durante todos estos meses. Yo tengo que decirle que sí. O sea, yo creo que, y no solo yo, creo que si la mayoría de la afición, los periodistas, los entrenadores, los entendidos en el fútbol, y pensábamos que era la mejor opción y seguimos pensando que es la mejor opción. Don Daniel, ¿qué piensa usted? Y me quiero aquí hacer énfasis en parafrasear a Luis Van Gaal. ¿Quién es Luis Van Gaal? Es el director técnico de Países Bajos, nada más y nada menos que una de las selecciones que evidentemente es candidata cuando va a la naranja mecánica a una Copa del Mundo como estas, es candidata para ganar. 3 veces subcampeón. Vea lo que dijo Luis Van Gaal antes de esta Copa del Mundo, cuando él da la lista de 26 convocados y la prensa le dice, bueno, don Luis, ¿por qué no está Sillissen, el portero estrella de la selección de Holanda? Y él responde, no estuvo en forma estas últimas semanas y el Mundial es ahora. Y eso es lo mismo que yo pienso con Keylor. Si tiene 6 meses de ser banca, fue decisión de Keylor quedarse en el Paris Saint-Germain pese a lo que venía. Las cosas no es que son, vamos a ver, tienen que planificarse. Y Keylor pudo salir este mercado al Nápoles
pero no se dio. Pudo salir a otros equipos y no se dio. ¿Por qué? Porque él no tiene urgencia. Uno, económica, evidentemente está a un estatus muy por encima de cualquier otro jugador del fútbol de Costa Rica, pero tampoco es que él sabe que si no juega en su club va a venir a la selección a no jugar, porque no tiene competencia. Entonces yo creo que desde aquí empezamos mal. Jugador que no está en forma, que no juegue en su club, no puede pretender ir a una Copa del Mundo a convertirse en figura de la noche a la mañana. En este caso particular de Keylor, soy del criterio que debía estar otro guardameta que tuviera la regularidad. En este caso el segundo era Esteban Alvarado. Creo que desde ahí ya el director técnico manda un mal mensaje a los otros jugadores del grupo, porque entonces, aunque no juegues en tu club, vas a venir aquí y vas a ser titular. Don Kenneth. Sí, bueno, es que me voy a meter en la parte que no es táctica, me voy a meter en la parte administrativa. A ver. Aquí somos muy condescendientes con nuestros jugadores. Y hay jugadores en esa selección que deportivamente no están aptos para competir y sin embargo están. Y se les respeta su trayectoria y son posiblemente nuestros mejores representantes o nuestros mejores embajadores a través de muchos años en el fútbol internacional, pero ya su época pasó. En España no se le rinde pleitesía a Sergio Ramos, por ejemplo. Quedó fuera del Mundial. Y en otras selecciones. Y en nuestro país somos muy condescendientes. La parte administrativa es muy condescendiente. Entonces, yo creo que sí, el fútbol se juega en la cancha, por supuesto, en el verde. Pero también hay decisiones que también hay que analizar y que tenemos que analizar. Lo que pasa es que cuando nosotros los entrenadores mencionamos ese tipo de cosas sí, en este caso, mi persona que trabaja en medios de comunicación, eso nos trae consecuencias. ¿Por qué? Porque a los administrativos no les gusta que usted les mencione las verdades y les diga las situaciones. Y no lo estoy diciendo solo yo, lo está diciendo el goleador histórico de nuestra selección. Rolando Fonseca manifiesta lo mismo, parecido. O sea, si yo lo digo como entrenador, un histórico de nuestra selección manifiesta lo mismo. Entonces, la selección nuestra es para cualquiera. No hace falta estar en un buen nivel futbolístico, repito. No estoy diciendo que no haya que respetar la trayectoria profesional de un jugador que tuvo grandes momentos en Europa o en Costa Rica, pero el fútbol es presente. Pero en nuestra selección no es presente, en nuestra federación no es presente, y no solo en el masculino, O sea, lo vemos en el jugadores femenino que también. no deberían de estar ahí. Por supuesto. Totalmente. Y no lo digo yo, lo escuché de varios periodistas, de varios entrenadores, de varios ex seleccionados nacionales, con trayectoria, con criterio para expresar lo que yo estoy diciendo. Daniel, me parece que en la participación de Alemania 2006 se esgrimió algo parecido en su momento, se criticó, se habló de la argolla en ese momento, ¿verdad? Y que se llevaba gente que tal vez no estaba en su nivel Mejor más momento. óptimo, ¿verdad? Totalmente, eso fue una de las sombras y al final, ¿qué resultó en esa Copa del Mundo? Una prácticamente para el olvido para Costa Rica. ¿Qué sucede con Qatar 2022? Vemos una generación ya completamente desgastada, que es la de Brasil 2014, una generación que nos dio muchísimo al fútbol de Costa Rica, pero no puede ser posible que Brian Ruiz pretenda irse a retirar una Copa del Mundo. Es que, ¿qué jugador le dice a su entrenador? Yo ni siquiera soy titular en Liga Deportiva Alajuelense, pero profe, lléveme al Mundial para retirarme en el Mundial. ¿Usted cree que Sergio Ramos, Rodolfo, le dijo eso al seleccionador Luis Enrique? Porque por algo no está Sergio Ramos en la Copa del Mundo. Y ojo, que Sergio Ramos venía levantando su nivel en el Paris Saint-Germain. Pero estamos hablando ya de que el deporte no es un tema de edad, es un tema de recambio generacional en su totalidad. ¿Qué vemos en esta cita mundialista? Jugadores de 17, 18, 19 años sin siquiera tener un mundial infantil, ya siendo protagonistas en este mundial mayor. Entonces no podemos pretender que entre Brian a los 60 minutos, cuando ya la CL está goleada, un equipo sin alma, a que Brian Ruiz intente cambiar el ritmo de un partido mundialista cuando ni siquiera puede Brian Ruiz tomar la pelota en una final de Liga CONCACAF contra el Olimpia de Honduras, el modesto Olimpia, y decir, bueno muchachos, vamos a remontar esto, vamos a ser campeones. Brian ya no está para esos trotes. Entonces yo creo que desde ahí
hay un mensaje equivocado. Creo que hay una generación a la que le agradecemos muchísimo, un montón de alegrías que nos dieron, pero sí creo que el recambio generacional llegó muy tarde, fue sumamente atropellado y esto es el resultado de ese 7-0, porque no es solo lo que se ve en la cancha. Ahora, si usted me pregunta por lo que observé meramente en el terreno de juego, a los 30 minutos ya la Cele está superada 3-0, ahí era echar el bus atrás, línea de 5 jugadores, 2 contenciones y decir, bueno señores, ya no vamos a remontar esto, pero que no nos metan más. Ya vamos a tocar ese tema, tal vez lo tocar con el profesor Barrantes. ¿Qué es, para la gente que no es muy futbolera, qué es línea de 5, qué es línea de 4, cuál es la diferencia, con cuál salió Costa Rica, con cuál debe haber salido y cuáles son las consecuencias? Bueno, lo primero es que analizar después de es muy fácil. Sí, no, por supuesto. No, claro. Eso hay que dejarlo claro y lo que pasa es que históricamente las presentaciones de Costa Rica en los mundiales siempre ha sido partiendo de un bloque defensivo y hacer transiciones ofensivas. Lo prioritario es la defensa. La defensa. Un bloque de 3 puede ser una línea de 3 con 3 centrales, una línea de 5 con 3 centrales y 2 laterales bien profundos. Ajá. O bien defensivos. Un bloque muy cerca de nuestro marco, de nuestro propio marco, o bien, ¿verdad?, un bloque intermedio. Costa Rica siempre ha ido a los mundiales a defenderse y a hacer transiciones. Con esa línea de 5. Con esa línea de 5. Línea de 5 es tener 5 jugadores muy cerca de la portería, como el bloque más grande son ellos, esos 5, y entonces están más atrás, y eso es, digamos, una mayor garantía defensiva. Sí, porque los equipos como España, por ejemplo, utilizan mucho las amplitudes, que es usar todo el ancho de la cancha, ¿verdad? Entonces, con una línea de 5, los recorridos son más cortos en ese último cuarto. Claro, si fueran 3 fulanos atrás, tendrían que cada uno cuidar más espacio. Sí. En 5, cada quien se reparte mejor el área que proteger. Lo que pasa es que, bueno, ya es una clase muy táctica. Los carriles centrales, la cancha en la horizontal se divide en 5 carriles. Entonces, los carriles centrales, cuando usted hace los recorridos o los traslados hacia los laterales, está más respaldado, está más cerca, jugador por jugador está más cerca. Los contenciones o pivotes, como llaman los españoles, también están muy cerca de la línea defensiva. Los extremos están muy cerca de la línea defensiva de la segunda línea. Y el único punta que podríamos tener, en ese caso, pues está referenciándose. ¿Usted cree que Costa Rica debió usar línea de 5? Sí, para mí sí. Digamos 5 atrás con Keylor, inclusive no solo para defender, le voy a argumentar. 5 y Keylor después al final. Independientemente de la línea, ¿verdad? De la línea de 5 o de los jugadores en esa línea, inclusive hasta poniendo a Kendall Waston era un argumento más para poder atacar en la pelota quieta. Bueno, pero vamos a partes. Vamos por esa línea. Sin embargo, Costa Rica no usó línea de 5. Nunca lo usó. Usó línea de 4. Sí, pero en el segundo tiempo sí varió. Ok, pero digamos el primer tiempo donde se vio el asunto mal. Ahí lo que usted me quiere decir es que los españoles, para ver si le entiendo, jugaban con todo el ancho de la cancha. Entonces, los que estaban defendiendo tenían que desplazarse mucho más. Sí, porque los traslados son más largos. ¿Usted cree, Daniel, que también tenía que usarse una línea más defensiva con esa línea de 5? Totalmente. Aquí hay que ver 2 aristas. ¿Cuál es la primera? El discurso que nos vendió Luis Fernando Suárez, el psicólogo de la selección, Felipe Camacho, y los jugadores de querer ser campeones del mundo. Algo que me parece loable, porque si un jugador está en la cancha, tiene que pensar que es el mejor de todos, el mejor de todos. Y eso está bien. Por eso es que se utiliza un sistema táctico más ofensivo, de ir a herir a España, de jugarle de tú a tú a España, y al finalizar nos damos cuenta de que no es así. ¿Cuáles fueron esos 4 jugadores con los que estuvo la Cele en defensa? Por el lado derecho, Carlos Martínez, Oscar Duarte, Francisco Calvo en el centro, y como lateral por la izquierda, Brian Oviedo. Esos fueron los 4 jugadores que utilizó. Lo que dice don Kenneth Barrantes, y que también me apoyo yo, es que ahí debía de haber otro jugador en medio de estos 2 centrales. Puede ser un Kendall Waston, un Juan Pablo Vargas, jugadores que puedan aportar también en el juego aéreo y en el orden. Vamos a ver, Oscar Duarte está jugando en la Liga de Arabia Saudita, pero Juan Pablo Vargas es el defensa titular y emblema del Millonarios de Colombia.
titular indiscutible en una liga de mucho renombre en América y en el mundo. De ahí han salido grandísimos jugadores. ¿Por qué no es titular Juan Pablo Vargas? ¿Por qué usted cree? Porque yo creo, y es un título a título personal, considero que Luis Fernando Suárez prefirió congraciarse con el grupo de jugadores, mantener bien el camerino, tener un buen grupo de concentración, que jugársela por los jugadores que le iban a rendir. Es que esto es de rendimiento. Y si usted tiene un jugador que es titular, suma todos los minutos, puede aportar en el juego aéreo, pero pones al que no juega, el que está en Arabia Saudita, en una liga de menor envergadura, obviamente no va a llegar con el mismo ritmo de juego. Profesor, ¿usted cree que usando línea de 5 la historia hubiera sido realmente diferente? Porque España se notó muy superior en todas las líneas. No, es que hay que partir de un hecho, Rodolfo. O sea, España es superior a nosotros. Así juegue con pero con 5 hubiera cambiado el cuento mucho, o más o menos. Creo que sí, el fútbol hay que jugarlo, pero cuando usted juega el primer tiempo con línea de 4 y pasa lo que pasa, después reacomoda y arma línea de 5 y el equipo se ve mejor parado, más ordenado. Bueno, igual le siguieron metiendo goles. Bueno, por eso, pero tal vez, porque no lo sabemos. O sea, es que lo bonito del fútbol también es que no es una ciencia exacta, pero yo creería que el sistema que más le conviene también por las características de nuestros jugadores, porque nosotros en esa lista nuestra, ¿cuántos delanteros van? Muy pocos. Ok, ¿cuál es la mayor cantidad de jugadores en posición que va? Más defensas. Okay. En la eliminatoria, ¿qué fue lo que más usó? Lo mismo. Fue un equipo que, es más, le copio una frase, no recuerdo. ¿Lo mismo que es? El mismo modelo de juego, o sea, planteando el orden defensivo y haciendo transiciones, pero con línea de 4. O sea, en la eliminatoria le usó línea de 4. Sí, pero el modelo de juego, la propuesta... Dijo, bueno, no, de ahí me funcionó. Sí, aunque el rival es distinto. Lo que pasa es que todo es distinto, las canchas son distintas, la calidad de los jugadores es diferente. O sea, yo creo que también, a pesar de que nuestro técnico tiene ya varios mundiales, me parece que el modelo de juego... Es más, yo pensé que el modelo de juego lo iba a cambiar para esta... cita mundialista, y no fue así. Okay. ¿Por qué lo digo? Por la cantidad de defensas que llevó en la convocatoria. Pero vea qué curioso, nada más, Rodolfo. Un partido bravo que tuvo la Sele en eliminatoria fue en Kingston, Jamaica, donde se triunfa 1-0. Ahí la Sele sale con línea de 5. Entonces, digamos, esto de los sistemas es muy variable. Contra México, en México, ¿qué se usó? No lo tenemos ahorita. No lo recuerdo, pero sí. Contra México se empata 0-0 en el Estadio Azteca, línea de 4, con Fuller por el lado derecho, Waston y Calvo por el centro y Tejeda. Y Brian Oviedo por el sector izquierdo. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a esto? Los hombres que tenía la selección en la media cancha. Vemos a un Justin Salas, jugador joven que tiene muchísimo recorrido, a Alonso Martínez, velocísimo, que juega en la liga de la segunda división de Bélgica, en el Lommel, y a Gerson Torres por el sector de la derecha. Entonces, ¿qué quería hacer Luis Fernando Suárez en este partido? Contener atrás todo lo que pueda, comer la media cancha, como decimos popularmente, con Justin Salas, y ahora sí, tenemos la pelota, abrámosla a los costados con Gerson Torres, con Alonso Martínez, que son jugadores muy rápidos, y démosela a Joel, que estaba arriba. Entonces, esto es lo que decía don Kenneth, que se podía hacer también con el orden, con 5 jugadores en la defensa, pero sin embargo acá en el Estadio Azteca sí se pudo hacer. ¿Por qué? Porque habían hombres rápidos en la media cancha y en los costados. ¿Qué pasó en la media cancha del miércoles? No llegaron prácticamente. ¿Cómo así? No llegaron porque, vean, las estadísticas nunca fallan. Eso ¿Pero sí qué pasó? No están las estadísticas. ¿Dónde crees vos, Daniel, que fue el problema con esos hombres de la media cancha? Me parece que ya el tren de la alta competición para Yeltsin Tejeda, para don Celso Borges, ya pasó. Aquí nos hizo falta un Roan Wilson, un jugador como Justin Salas, que es el mismo que les comenté anteriormente, que estuvo en el Estadio Azteca, que come en terreno de juego. Son jugadores intensos. No le podemos pedir a Celso que corra a 2 kilómetros por hora. No le podemos pedir a Celso que esté, porque la intensidad, ojo, no es solo estar corriendo y corriendo detrás de la pelota, es la intensidad de la mente, es estar anticipándote a la jugada. Me van a hacer un pase a Pedri, le van a hacer un pase filtrado a Gavi, ¿dónde me voy a posicionar yo en el terreno de juego? Al ya Celso Borges no tener ese timing por un tema de edad, de ritmo, evidentemente se ve desfasado y completamente aventajado por los jóvenes jugadores. Yo creo que, escuchando las declaraciones previas al juego, hasta cierto punto
nos vendieron la idea nos vendieron la idea y creímos en la idea de que se le podía sacar algo a España. Y digo esto porque... Sí, porque yo escuché gente diciendo que esta España era mala. No, la propia prensa española decía que su selección era muy joven, que cómo le iban a dar tanta responsabilidad a jóvenes tan de buena calidad, pero que eran muy jóvenes y tal. Sí, pero al final la calidad se impone. Se impuso, la calidad se impuso. Lo que sí yo concuerdo con Daniel es que en la media cancha a nosotros nos falta piernas. Nos falta piernas frescas porque evidentemente la intensidad de hace 8 años no es la misma que de ahora. O sea, es una selección que se nos ha ido haciendo longeva, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo el recambio ha sido no el correcto. Tal vez no por no clasificar a mundiales infantiles, juveniles, los jóvenes no han tenido la oportunidad de mostrarse. Pero bueno, vea que el técnico nuestro en su primer entrenamiento o en sus primeros entrenamientos denota que hay un jugador interesante y lo llama. A Jefferson Bennett. Álvaro Zamora fue de los últimos en meterse a la convocatoria. El otro, el de Punta Arenas, también Anthony Hernández, lo mismo. Entonces quiere decir que también se anduvo buscando o se anda buscando ese tipo de jugadores que sean rápidos, que tengan dinámica. Lo que no tienen es experiencia internacional ni experiencia en selecciones menores. ¿Por qué no se hizo un solo tiro a marco? Porque no tuvimos capacidad, es que no tenemos producción de juego. Es un equipo, como le digo, fue planteado para defenderse y así fue. Y cuando teníamos la pelota, en el primer tiempo nos costó hacer 3 pases seguidos. ¿Por qué no hicimos un tiro a marco, Daniel? Creo que fue una incapacidad total de generar fútbol. A ver, la CL se vio superada por cada pase que hacía. España hacía 5 o 6. No lo digo yo, la dice la métrica, récord mundial. O sea, nunca una selección en una Copa del Mundo había hecho tantos pases como esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un paseo de aquí para allá, de allá para acá. O sea, era impresionante lo que estábamos observando en el terreno de juego. Pero cuando la CL, por ejemplo, tenía que hacer un saque de puerta, ¿qué hacía? Un bolazo para adelante, ya la agarraba la segunda pelota, la selección de España. Cuando digo la segunda pelota me refiero al rebote de ese saque de puerta, lo agarraba la selección de España y empezaba con el tiki-taka característico de ellos a tocar el balón por todo el terreno de juego y no se lo prestaba a Costa Rica. A ver, Costa Rica no era la segura que sacaba el balón, el portero se lo pasa al defensor, el defensor al volante, intentan hacer líneas de pase para llegar. Es que no hubo eso. No hubo quien agarrara y dijera, vamos a bajar las revoluciones de este partido, nos van goleando, denme la pelota a mí, yo la voy a distribuir. Ese jugador no existió para la CL y yo creo que ahí es donde se peca y por eso no se tiene un solo remate a marco, no se genera un tiro de esquina, que ahí podían haber jugadores interesantes para llegar en táctica fija, a hacerle daño a España, no se vio. Entonces creo que no se vio acompañado de una buena estructura en el terreno de juego y también la parte mental. Creo que hay que trabajarla muchísimo para Japón. Fue notorio que muchos países sí jugaron fechas previas y Costa Rica no lo hizo. Ahora bien, el rival con el que se había contratado el juego, se había programado el juego, no era un rival como España. No. Posiblemente Irak no nos hubiera puesto a correr como nos puso a correr España. Entonces, no sé si ese juego hubiera marcado alguna diferencia. Yo creo que era más buscando otro tipo era algo más administrativo, me parece a mí, por el tema de que estaban financiando la concentración y demás, y tal vez ganar unos minutos haciendo fútbol, pero claramente no es un rival no era un rival que nos iba a exigir. Ahora bien, hubiese sido valioso haberse jugado con equipos que así nos hubieran exigido un poquito como fogueo para la previa del Mundial. Me voy a ir más atrás. A ver. A nuestro técnico, él lo ha dicho, no le gustan los fogueos, él prefería entrenar, él lo dijo antes del Mundial. Es más, en la propia eliminatoria habían fechas FIFA de creo que Daniel y hizo un microciclo para entrenar, y él dijo que podría aprovechar más el tiempo así. Claramente yo creo que la competencia es buena. Se nos trae una selección de Nigeria que es sub-23, que tiene jugadores interesantes, pero que evidentemente tampoco era más una fiesta de despedida, ¿verdad? Para ir al Mundial, a la fiesta que nos montaron el día lunes, y creo que eso está claro. O sea, es que también hay que ser consecuentes con lo que uno ve en cancha y con lo que uno ve en la parte dirigencial, Rodolfo. O sea, la dirigencia nuestra se molesta cuando se le critica, pero es que nosotros no vemos
yo por lo menos que estoy en el fútbol, no veo mejoría en selecciones menores, no veo mejoría en selección mayor, no veo un recambio generacional en la selección, solo forzados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones a mí como entrenador me llaman la atención y me molesta porque... Don Kenneth, cuando uno ve el partido, uno está viendo el partido, de verdad da la impresión que algunos jugadores no corrían. Eso puede ser, y les pregunto a ambos, un tema motivacional, que después de ver que le meten goles, automáticamente las pilas se bajan y ya, ¿para qué voy a correr si nos llevan 5? Es que es muy fácil. ¿O es un tema de condición? Es muy fácil. Los GPS que cada jugador tiene en su espalda, Sí, se lo puede medir. usted se mete a los estudios de otras selecciones y usted en comparación dice, bueno, nuestra selección en promedio recorre tantos kilómetros, la de España recorre tantos, y aparte de eso agréguele la posición de la pelota. Vamos a ir contra Japón, una selección que tiene cambio de ritmo, que tiene calidad, que tiene... Más rápido que España, Japón. Sí, claro. Sí, claro. claro. Aquí hay un detalle importante, y es que el desgano de los jugadores no es negociable en el terreno de juego, así vaya la selección. Pero no puede 10 ser un por 0 tema perdiendo. de condición física, Daniel. Para mí, sin duda alguna, es un tema de condición física. No pongo en duda de que no estén en buen estado de forma los jugadores. Eso yo no lo pongo en tela de duda. Creo que se han preparado de muy buena manera, pero al menos en ese partido hay que correr. ¿Cuándo siento yo? Cuando existe un líder positivo, cuando el barco se está hundiendo, pero el líder está jalando a la gente. El líder va adelante. Y yo no vi ninguno que pidiera la pelota, que pidiera calma a los jugadores, que pudiera correr, que presionara. Yo no vi a ninguno. en el tema del liderazgo también no solo lo cuestiono en la cancha, sino en el después de... Pero señores, ahí hay jugadores que tienen una amplia experiencia y que los han Por eso, calificado de liderazgo, pero no líderes fuertes, pero no como, han, pero como no han Brian, como Celso, estamos de acuerdo, como Navas. pero no han salido a la prensa. O sea, yo hubiese esperado que el día después esos jugadores fueran a dar la cara y a dar la cara no Sí. a la prensa, a la afición, al pueblo, y mandaron los de menos experiencia. Señores, Entonces yo ese tema del liderazgo, yo lo pongo en tela de duda. bueno, el partido es el domingo, el próximo domingo a las 4 de la mañana. Yo estoy seguro que muchos vamos a madrugar, porque por más mal que nos haya ido... O seguir directo. eh, Una de dos. bueno, en mi caso, ya por mi edad, yo sí no creo poder seguir directo. Pero ustedes posiblemente van a hacerlo. Pero en resumen, sí va a haber gente muy pendiente. O una, dos, o esperando un milagro, ¿verdad? Como una posibilidad, o esperando esa cosa que uno sabe que ya viene, que le va a ir uno muy mal, nada más cierra uno los ojos. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían los cambios? Si dependiera de usted, profe, ¿cuáles son los cambios que habría que hacer con el equipo actual, con la base que tiene, con el contexto que tiene, goleados, con gente que ustedes dicen que ya no está en su momento de gloria, con lo que hay? ¿Qué haría el domingo? Lo primero es cambiar el modelo de juego, el sistema, ¿Qué es cambiar el modelo de juego? de pasar de una línea de 4 a una línea de 5. Línea de 5, deja a Keylor. Dejo a Keylor, pongo a Kendall, pongo a Francisco Calvo y pongo a Kendall Juan. en la línea de 5, no es muy lento para esos japoneses. No, porque tiene altura, o sea, no hace falta ser tan rápido en una línea de 5. Aparte va a ser solo coberturas, no se va a desgastar saliendo tanto al medio campo. Juan Pablo Vargas para mí puede tener una El que está en Millonarios de Colombia que podría tener una chance, que yo creo que cuando lo ha hecho bien. Inclusive ha hecho goles con la selección en eliminatoria, me parece. Y ajustar el medio campo, porque sí yo creo que ahí nos falta un jugador que tenga más fuelle para ¿Qué jugar. es ajustar el medio campo? Es meter a quién y sacar a quién. Poner, por ejemplo, un volante central como Justin Salas, por ejemplo, el mismo Álvaro Zamora. ¿En lugar de quién? Puede ser en lugar de Yeltsin o de Celso, cualquiera de los dos. A mí me gusta más Yeltsin, creo que tiene más fuelle para jugar. En el caso de Celso, creo que a pesar de que en el torneo local es uno de los mejores jugadores, creo que también se desgasta mucho, o lo desgastan mucho cuando sale de su zona a crear fútbol y cuando tiene que hacer traslados muy largos. Adelante. Me parece a mí. Joel de 9, Jewison Bennett y
híjole, habría que ver cuál otro jugador de características ofensivas. Gerson Torres. está por ahí. Gerson puede ser una buena alternativa. ¿Qué? El mismo Anthony Hernández puede ser una buena ¿Qué alternativa. harías vos? Metería a Esteban Alvarado de titular con línea de 5, con Keisher Fuller de lateral derecho, por el centro a Kendall Waston, a Francisco Calvo, a Juan Pablo Vargas. Línea 5 también. Y a Brian Oviedo por el sector de la izquierda. De contención metería a Justin Salas, que les decía que me parece le tengo fe a ese jugador, lo he hecho bastante bien en otras oportunidades. A Brandon Aguilera también en la media cancha, y con dos hombres bien abiertos por los extremos ofensivos, Gerson Torres por un lado, Jewison Bennett por el otro, y a Joel Campbell de 9. Así que cambiaría prácticamente el sistema defensivo y le metería sangre joven a esa media cancha. Señores, no puede ser, o sea, pregunto, ¿cómo no podría ser, ya para ir terminando, se nos acaba el tiempo, que fue que nos enfrentamos a un super equipo, que España, de verdad es que todo el mundo lo minimizó, su propia prensa, la prensa tica, y que realmente es un super equipo, y lo que pasaba es que era jugar contra un super equipo y era imposible lucir medianamente bien, y que realmente el asunto no es tanto culpa de la selección, sino la enorme superioridad de España sobre cualquier otro equipo del grupo en caso de que así fuera. Yo creo que este 7-0 fue tan grande que hasta la propia prensa española la sorprendió. Soy muy seguidor del Chiringuito, por ejemplo, el programa, ellos estaban sorprendidos de ese resultado. Si nos vamos también a partidos atrás de esta selección española, de los últimos 15, perdió 2. Entonces sí es una buena selección, pero si usted me preguntaba antes de la Copa del Mundo, el debut de esta selección, yo no la pongo entre las 3 candidatas a quedar campeona, subcampeona y tercer lugar. ¿Ya lo es para vos? Todavía no. Para mí no hay otras que han mostrado porque han tenido fuerte resistencia. Ahora esperemos que la Sele sea como Irán, por ejemplo, que se lava la cara después del 6-2 contra la selección de Inglaterra y le gana 2-0 a Gales. ¿Está vivo Irán? Está vivo con todas las posibilidades y llega con vida al último partido. Tal vez una conclusión, profe. Bueno, yo esperaría que la selección, los jugadores tengan esa sed de triunfo, que sé que la tienen, y de venganza o de lavarse la cara. Esperaría que el modelo de juego cambie, que sea diferente, que no utilicemos el mismo. Y sobre todo eso, lo que usted mencionaba, esa expectativa de levantarnos y estar pendientes del partido, pues todo la vamos a tener. Y evidentemente queremos que nuestra selección le vaya bien, pero yo creo que la parte mental también va o tiene que estar muy, muy trabajada, porque el levantarse de un marcador tan abultado, diciendo creo que la peor presentación de la historia en los mundiales de nuestro país, pues evidentemente hay que hacer un trabajo muy fuerte y esperando en Dios que como dice usted, Rodolfo, que el milagro suceda, porque el golpe fue bastante fuerte. Puede ocurrir algo, yo sé que la gente puede sorprenderse de lo que oye decir. Ahora, lo que viene es lo siguiente. A ver. Y se lo voy a poner así porque trabajo con futbolistas y sé que es así. Si la selección gana, los jugadores van a salir a decir que ahora sí, que nos vamos a montar todos en la carreta del triunfo y demás. Otra vez hasta el último minuto. Exactamente. Y si pasara algo que no es tan positivo, ¿verdad? Entonces también ellos tienen que tener el valor para soportar la crítica y afrontar todo lo que se venga. Bien, señores, les agradezco mucho a ambos que nos acompañan aquí en profundidad. A ustedes también, muchísimas gracias. Este programa lo vamos a repetir a las 8 en todas las plataformas, en estas mismas. También lo va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, en teletica.com. Lo va a poder encontrar posiblemente en la noche o mañana temprano en nuestro sitio, nuestro micrositio de En Profundidad. Y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.